Filipenses capítulo 4, versículos de 10 al 12, hermanos. ¿Estamos listos? Vamos a leer alternadamente, hermanos, como lo hemos venido haciendo. Por favor, Filipenses 4, 10. Dice así la palabra de Dios, hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todos, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Dios y Señor, te damos gracias, Señor, gracias por bendecirnos en este día, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Señor, reconocemos que te necesitamos. Señor, somos tus ovejas. Pastoréanos, Señor, por favor. Necesitamos que tú nos alimentes. Necesitamos recibir ese alimento de tu mano que es tu bendita palabra, Señor. Edifica nuestras vidas, Padre, por la obra de tu Santo Espíritu, para tu gloria, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Quiero, hermanos, iniciar preguntando lo siguiente. ¿Está usted contento hoy? Amén. ¿Está usted contento hoy? ¿Tiene usted contentamiento de la vida, de su propia vida? Si no tiene contentamiento pleno, ¿qué es lo que cambiaría para que se dé ese contentamiento? ¿Qué cambiaría en su vida para que usted esté alegre, esté feliz, con contentamiento de su vida y de la situación que usted vive hoy? ¿Qué cambiaría de su vida? ¿Las circunstancias acaso? ¿El tener algo o no tener algo? ¿Qué es lo que lo llevaría al contentamiento? ¿Qué necesitaría para vivir con contentamiento? ¿Ganar más? ¿Descansar más, tal vez? ¿Pasear más? ¿Divertirse más? ¿Eso le daría contentamiento en su vida? Si el contentamiento en su vida depende de tener estas cosas, pero no las llega a tener, entonces pues nunca estará contento con lo que tiene. Nunca tendrá gozo de la situación de su vida. Qué triste condición, ¿no? ¿Le parece? Tener algo que no lo podamos tener y que esta sea la base de tener una vida de contentamiento. Una condición desfavorable. Qué desalentador que el contentamiento de una persona dependa de la abundancia de las cosas externas. El apóstol Pablo, hermanos, no tenía contentamiento solo cuando había comida o tenía para vestir, o cuando sus bienes incluso sobrepasaban sus necesidades, sino incluso tenía contentamiento cuando no poseía nada en absoluto, cuando no tenía pan para comer, ni ropa, ni vestido, cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando tenía frío e incluso desnudez, como a veces fue sucediendo en su vida. Aún en esas circunstancias tenía contentamiento porque había sido
enseñado para estar contento en toda circunstancia de su vida. Hermanos, Dios capacita, escuche bien, a todo creyente. Dios capacita a todo creyente para que pueda tener contentamiento, cualquiera que sea la situación de nuestra vida. Por una razón muy importante, porque es Cristo Jesús quien nos fortalece. Amén. Es Cristo Jesús, hermano, quien nos fortalece y nos permite el contentamiento. Por eso, hermanos, el día de hoy, el título de esta enseñanza es: en abundancia o en escasez, siempre contentos. En abundancia o en escasez, siempre contentos. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, 3 afirmaciones que nos llevan a conocer el secreto del contentamiento. 3 afirmaciones que nos llevan a conocer el secreto del contentamiento. Hermanos, esto es una bendición. ¿Saben por qué es una bendición para la iglesia de Cristo? Porque es el consejo de Dios. Esta palabra de Dios capacitando nuestra vida por su gracia. La primera afirmación, hermano: el contentamiento no depende de las situaciones. El contentamiento en nuestra vida, amados hermanos, no depende de las circunstancias. Número 2, el contentamiento de la vida en el hombre que es creyente no depende de lo que poseemos. Repito eso. El contentamiento del creyente no depende de sus posesiones. Y número 3, hermanos, el contentamiento depende de estar en Jesucristo. Vamos a entrar en contexto, hermanos, para entender un poco más de esta porción que hoy vamos a estudiar. Recordemos para ello que estamos en una de las cartas llamadas de la prisión. Y es una de las cartas llamadas así porque su autor, el apóstol Pablo, se encontraba encarcelado por predicar a Cristo, por seguir a Cristo, por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y fue ahí, en estas circunstancias, en donde el apóstol escribió estas cartas de la prisión: Efesios, a los Colosenses, a Filemón, por ejemplo, y entre ellas Filipenses. Por eso él pudo escribir: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, escuche, con gozo por todos vosotros. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Él tenía gozo. El apóstol estaba lleno de gozo porque los filipenses estaban firmes en la fe. Firmes en la fe que hay en Jesucristo. Pero también el apóstol tiene gozo porque él afirma que sus sufrimientos no han sido en vano, porque han servido para que el Evangelio de Cristo pudiera avanzar. A pesar de los padecimientos que Pablo vivía, hermanos, su gozo era suficiente para afirmar que vive para Cristo y que para él el morir es ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué decía esto? Porque él sabía que con la muerte a su partida había llegado el momento, o iba a llegar el momento, en el que él podía ya estar con su Salvador. Él tenía gozo en todas estas cosas. Ya en el capítulo 2, Pablo exhorta a los filipenses a estar siempre gozosos. Escuche: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, decía Pablo. Es decir, que tuvieran gozo de vivir para Cristo, aún en medio del sufrimiento y de las circunstancias difíciles que los creyentes podían haber estado atravesando en ese momento. Está el gozo, hermanos, que infunde
enseñó que a pesar de su encarcelamiento, Pablo en el capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez la palabra gozo. Ya en el capítulo 4, estamos entrando en contexto, ya en el capítulo 4 Pablo da una gran enseñanza acerca del contentamiento del creyente. Y es aquí donde entramos a nuestra primera afirmación que nos lleva a conocer el secreto del contentamiento. Número 1, el contentamiento no depende de las situaciones en que nos encontremos. Vamos a Filipenses 4:10, hermanos. Y ponga ahí un separador porque vamos a estar regresando a esta porción y vamos a ir a otras partes de la Escritura. Filipenses 4:10. Dice Pablo: en gran manera, ¿qué, hermanos? Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire, hermano, en este verso que acabamos de leer, en el verso 10, a primera vista pudiera parecer que como una queja del apóstol Pablo a los filipenses. Pudiera parecer como un reclamo de Pablo. Sin embargo, hermanos, no es así. Pablo está agradeciendo que los filipenses tuvieron la oportunidad de ayudarle, de sostenerle económicamente, de cubrir sus necesidades. ¿Por qué, hermanos? Porque los filipenses habían enviado a Epafrodito con una ofrenda para el sostenimiento del apóstol Pablo. Y no es un reclamo, porque afirma Pablo saber que los filipenses, como lo leímos, tenían el deseo de ayudarlo, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. La Biblia no nos dice por qué no había recibido Pablo, o en cierto periodo de su encarcelamiento, por qué los filipenses no habían podido ayudar y apoyar a Pablo. La Biblia no dice, tal vez pudo haber sido las distancias. No es como hoy que tomamos un vehículo y podemos movernos cientos de kilómetros, ¿no? En aquel tiempo, pues, obviamente no era así. Tal vez pudo ser la distancia, pudo ser el propio encarcelamiento, que tal vez no había facilidades para que recibieran visitas. No lo sabemos, pudieron ser muchas cosas. O tal vez los filipenses no había alguien que pudiera ir a visitarlo, o pudo ser que no había recursos para ayudarlo. El punto es que hubo un momento, un periodo de tiempo en el que no recibió ayuda del apóstol Pablo. Pero él sabía que no le habían olvidado. A través de ellos, de los filipenses, hermanos, Dios había suplido las necesidades de Pablo, incluso antes de enviar a Epafrodito. Ellos estaban pendientes de él, pero les faltaba la oportunidad para ayudarlo, para demostrárselo. Parafraseando, hermanos, esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo está diciendo: qué bueno que se han acordado de mí. No está diciendo algo como esto: vaya, hasta que se acordaron de mí. Es diferente, ¿no es cierto? Él está diciendo: gracias, qué bueno. Me gozo porque me está visitando Epafrodito, y eso muestra que estoy en sus oraciones, que estoy en sus pensamientos. Él está agradeciendo. Él está diciendo: yo me alegro. ¿Y cómo dice? Dice: yo me gozo. ¿Me gocé en quién? Dice el verso 10, hermanos. El Señor. Escuche, esto es importante. Él se gozaba no por la ayuda. Pablo se gozaba no porque vio a Epafrodito. Pablo se gozaba, hermanos, en el Señor. Su esperanza siempre estaba en el Señor, como debe estar puesta siempre en usted y un servidor y todo creyente. Siempre nuestra primera ayuda y nuestra vista debe estar en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces, amado hermano, usted ha echado mano, valga la redundancia, de la ayuda de un familiar, de alguna persona, alguna amistad, en alguna situación difícil que usted tuvo? Yo le puedo casi asegurar algo, hermano. En algún momento que usted necesitó ayuda,
no la obtuvo. ¿Sí o no? Tal vez no llegó esa ayuda. Y usted afirmaba y estaba segurísimo de que iba a contar con esa ayuda, pero no llegó. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos aprender siempre a depender de Dios, del Señor. Siempre, hermanos. Cantábamos de la fidelidad de nuestro Dios. Ese Dios a quien exaltamos es el Dios fiel, hermanos. El Dios vivo y verdadero. A Él la gloria, hermanos. Pablo estaba agradecido. Y lo aclara en el verso 11, Filipenses 4:11, hermanos. Dice, no lo digo, es decir, no estoy hablando esto porque tenga que escasez. Una pausa ahí, hermano. Ahí él lo aclara. Me estoy alegrando no porque vinieron a suplir mi escasez, que sí la tengo, estoy encarcelado. No lo digo por eso, mi alegría no es por eso, mi gozo no es por eso, Filipenses. Mi gozo no es porque haya venido ahora Epafrodito, lo cual agradezco a Dios, por supuesto. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Escasez es, hermano, es sinónimo de pobreza. En el original, en el griego, en verdad la tenía. Él estaba en escasez, hermano. Para Pablo era muy significativo el apoyo que le habían mandado los filipenses, los hermanos de la iglesia en Filipo. Su situación, hermanos, es entendible que no era fácil. La situación de Pablo no era sencilla. Nada sencilla, hermano. Él no podía trabajar estando encarcelado. Porque Pablo trabajaba, ¿no? ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas como lonas, ¿no? Que se usaban en aquel tiempo. Él trabajaba, hermanos. Y Dios bendecía el fruto del trabajo de sus manos, como de todos nosotros, hermanos. Él no podía, en esas condiciones, encarcelado, no podía trabajar haciendo casas o trabajando con lonas. Y al no poder trabajar, hermano, no podía sostenerse a sí mismo. Por lo tanto, dependía de otras personas, dependía de las dádivas de alguien que en misericordia se acercaba o sabía que estaba preso y le llevaba algo. Muy seguramente en esas condiciones Pablo apenas podía subsistir, hermano, estando en escasez. Esta es la razón por la que Pablo tenía especial aprecio en su corazón por los hermanos filipenses, que en otro tiempo de su ministerio fueron los únicos hermanos que le ayudaron. Vamos a Filipenses 4:15, por favor, en ese mismo capítulo. Filipenses 4:15, hermanos. Fíjese esta porción. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, a eso se dedicaba el apóstol, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿qué, hermanos?, participó conmigo en razón de dar y recibir. Significa en recibir ingresos y ver mis gastos, sino vosotros, ¿qué? Solos, verso 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Dice el verso 17. No es que busque dádivas, es decir, que me den más ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermano? No es que él busque dádivas o que sepan que tiene escasez para que le den. Él estaba buscando algo noble, hermanos. Él como siervo de Jesucristo estaba buscando que aquellos que daban, hermano, para la obra fueran bendecidos, que Dios bendijera su bondad. Dice el verso 18.
pero todo lo he recibido. ¿Y tengo qué, hermanos? Abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Ahora ya tenía abundancia, había llegado a la escasez. Lo que enviaste, dice. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a quién, hermanos? A Dios. Le está diciendo Pablo, son un sacrificio por sus actos, son un sacrificio de olor fragante y grato a Dios. Verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Pablo les dice, sea Dios supliendo todas sus necesidades. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga por ayudar. Que Dios los bendiga por bendecir a otros. El dar trae bendición, hermano. Cuando ayudamos a un hermano, cuando ayudamos al indigente, cuando ayudamos a alguien que pasa necesidad, hermanos, Dios bendice. Dios bendice, hermanos. Todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios, hermano. Y retomo el verso 10, Filipenses 4:10, hermano, para ir hilando, ir tejiendo la enseñanza. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé, me alegré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo se sintió amado, ¿verdad? Por los hermanos. Dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, dice el apóstol. El aprendizaje llanamente significa aumentar conocimiento, llegar a saber algo. Eso es aprender, hermano. Aquí no se refiere a un simple conocer más. Aquí se refiere también a aplicar ese conocimiento a fin de que como creyentes, hermanos, podamos caminar de manera diferente a aquellos que no conocen de Cristo. Hay un cambio en la vida del creyente cuando es expuesto a la palabra. Amén. La palabra es poder de Dios, hermanos. Es poder de Dios para salvación. Y él había aprendido. Pablo había aprendido esto, hermanos. ¿Qué había aprendido Pablo? A tener contentamiento. Él dice ahí, he aprendido a contentarme. ¿Qué significa esta palabra? Simple y llanamente significa suficiente en uno mismo. Ojo con esto, hermanos. Algunos predicadores o comentaristas pudieran llegar a mencionar como autosuficiencia, pero esa no sería una definición bíblica en nuestro contexto. No sería una definición bíblica. Aquí, hermanos, se refiere a una persona autosuficiente. ¿Quién es un autosuficiente, hermanos? Alguien que no depende de los demás. Reitero, si usted ve un libro donde diga que es que era autosuficiente, es una interpretación errónea. Autosuficiente es alguien que no depende de nadie y piensa que no necesita a nadie. Es alguien que busca controlar su propia vida. Alguien que vive de esa manera va a terminar, hermanos, frustrado. Nosotros como creyentes no somos autosuficientes. Aclaro, no es la palabra que estamos tomando el sentido, no significa eso, pero tocamos este punto, no somos autosuficientes. Necesitamos de los demás, amén. Necesitamos de nuestros familiares, necesitamos del vecino, necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Somos un cuerpo, hermanos. ¿Qué sí significa? ¿Qué había aprendido Pablo? A tener contentamiento. ¿Qué significa tener contentamiento, hermano? Bueno, vamos a irlo desarrollando. El creyente no es autosuficiente, sino dependiente de Dios y de los hermanos. Pablo era dependiente de las dádivas que las personas le daban.
En griego, hermanos, esta palabra contentarse, que significa ser suficiente en uno mismo, en el griego original quiere decir en lo que soy. He aprendido a contentarme en lo que soy. Y esto es clave para entender nuestra porción. Estar contento por lo que Él es en el Señor. Eso era su contentamiento. Estar contento, pleno, en contentamiento por lo que Él es. ¿Quién era Él? Hijo de Dios. El apóstol Pablo había aprendido a estar contento con lo que tenía, y este contentamiento no lo tenía de manera natural. El hombre natural, aquel que no conoce a Dios, no tiene este contentamiento, hermano. Se lo digo de otra manera: quien no está en Cristo Jesús no puede gozar de este contentamiento, cualquiera que sea la situación de su vida. No puede. Solo los que han entregado su vida al Señor. Qué bendición, hermano, para nosotros, ¿no cree? Poder tener este contentamiento que solo viene de Dios, aquellos que son sus hijos. Repito, Pablo, el apóstol, había aprendido a estar en contentamiento con lo que tenía, y este contentamiento no lo tenía de manera natural. El contentamiento, hermanos, del creyente es un contentamiento por la gracia, por la dádiva de nuestro Dios. Ese contentamiento no lo había aprendido Pablo, hermanos, antes de conocer a Cristo. Él no tenía ese contentamiento, ni nadie antes de conocer a Cristo tiene este contentamiento. Él no había, Pablo, aprendido este contentamiento a los pies de Gamaliel, que fue su instructor, usted lo recuerda, ni tampoco lo había aprendido en las tradiciones humanas de aquel tiempo. Este contentamiento lo había aprendido de Dios. Hago la misma pregunta, hermanos. ¿Tiene contentamiento hoy de su vida, de su situación? ¿Sabe? Dios lo sabe. Dios sabe cómo está nuestro corazón. El de usted y el mío, por supuesto. Dios sabe cómo está aquí, qué pensamientos tiene. Dios sabe si tiene gozo. Dios sabe si tiene contentamiento, cualquiera que sea la situación que hoy está usted viviendo. De eso estamos hablando. Pablo había sido enseñado, capacitado, él había aprendido de Dios este contentamiento, si lo expresamos de esta manera, hermano, en la escuela de la aflicción. Esa escuela de la aflicción Dios la había permitido en la vida de Pablo, por diferentes experiencias, pasando por diferentes cuestiones, dolores, aflicciones, angustias, porque este contentamiento se aprende en formas muy diferentes a las reglas y al entendimiento humano. Este aprendizaje, hermano, del contentamiento no es un aprendizaje humano. No lo es. No es el contentamiento humano, el contentamiento para el cristiano no es un contentamiento que venga de la escuela de la vida, ¿no? Como el mundo menciona. Aprenden muchas cosas en la vida cotidiana. Se aprenden cosas, hermano, pero muchos no aprenden ni siquiera de las consecuencias de su pecado, ¿no es cierto? Es la vida, es la escuela para ellos. Pero no aprenden, y una vez más caen en pecado, vuelven a caer en la cárcel, vuelven a adulterar, vuelven a robar, vuelven a mentir. Esa es la escuela de la vida para el corazón del hombre. La escuela o la universidad de la vida para el creyente son las enseñanzas que Dios ha tramado, Él ha planeado para la vida de los que son sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén. Para sus hijos, para sus hijas. La escuela de este aprendizaje de Pablo y del creyente está a través, hermanos, de entender o de la revelación de Dios por el Espíritu Santo. Es el aprendizaje no de la vida natural, sino de Dios.
de su palabra, de los consejos de Dios, de sus advertencias, de sus lecciones. Es aprender de Dios, hermanos, que Él es Señor, que Él es soberano y que permite en sus hijos, escuche bien, toda circunstancia para formar el carácter de Cristo en nosotros. Un puritano llamado Jeremías, su apellido es un poco raro, no quiero mencionarlo, no lo sé pronunciar. Escribió lo siguiente, y cito, hermano, escuchen, hablando del contentamiento. El contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición del espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Fíjate la cita. El contentamiento del creyente, nos dice este autor, hermanos, es una disposición del corazón. Es una disposición que es dulce, tranquila e interna. Es una disposición voluntaria, en pocas palabras, a que todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, entendemos que es Dios y el Padre quien permite todo lo que vivimos. Pregunta, ¿incluso los sufrimientos, hermanos? Por supuesto, lo estudiamos en Santiago. Estudiamos en Santiago que incluso debe de haber un gozo. No porque el dolor cause gozo, no porque la aflicción cause gozo, eso duele, ¿no es cierto? Lo que debe causar gozo es el propósito que Dios tiene cuando permite que pasemos esas aflicciones. Él está obrando en nuestra forma de vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, hermano, para hacer obras, hombres y mujeres que con su vida den gloria a Dios. Aquí estamos siendo hoy formados, hermano, por la palabra de Dios. Amén. Este aprendizaje de Dios es el que lleva al creyente a tener, hermanos, contentamiento, repito, en cualquier situación que se encuentre. Retomo Filipenses 4:11 en su última parte. Pues he aprendido a contentarme, ¿qué dice, hermanos? Cualquiera que sea mi situación. Acompáñenme a 1 Timoteo 6:8, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. ¿Estamos ahí, iglesia? Escuchen. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué, hermanos? ¿Estemos qué? Contentos con esto. Pablo dando instrucciones al joven Timoteo y le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabe qué viene a mi mente, hermano? En este versículo, que si el mundo escucha este versículo, ¿sabe qué va a ser para ellos? Una locura, pero también va a ser una mediocridad. Para ellos es mediocre esto. Para el mundo, mediocridad, conformismo. Para nosotros los creyentes, este contentamiento es eso, ese contentamiento en el Señor. Amén, hermanos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice Pablo, con esto. Contentos aún en medio de la estrechez, aún en medio de la escasez. Contentos con lo que tenemos. Hebreos 13:5, hermanos. Por favor.
13:5. Dice Hebreos, el autor de Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, ¿con qué, hermanos? Con lo que tenéis. ¿Cuándo, hermano? Ahora, en este momento, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. No es malo, hermanos, perseverar. No es malo estudiar, hay que terminar una carrera, gloria a Dios. Hay que terminar un posgrado si se puede y Dios lo permite, gloria a Dios. Un doctorado si quiere, el Señor lo permite, gloria a Dios. Hay que prepararse. No es malo divertirse, no es malo pasearse, no es malo crecer, no es malo tener una bonita casa, un buen auto. No es malo, hermano, siempre y cuando todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, hermano. Amén. Siempre y cuando, hermano, tomemos en cuenta a Dios. Siempre y cuando Él sea el motivo de nuestras razones. Siempre y cuando esa prosperidad podamos bendecir a otro, al que tiene necesidad. Siempre y cuando ayudemos a los demás, ayudemos al prójimo en bendiciones, como está a nuestro alcance. Siempre y cuando ese progreso, hermanos, que permita en nuestra vida también redunde para el Evangelio, para la expansión de la obra. Esos son motivos correctos, hermanos, por los cuales Dios bendice a sus hijos. Escuche, por favor. El contentamiento en la vida del creyente no depende de las situaciones, sino de su confianza en la soberanía de Dios. Sabiendo que Dios está en control de todo. Ahí está, hermano, el contentamiento. En entender que el Señor, nuestro Dios, al que alabamos, al que exaltamos, a quien servimos, es el Dios soberano. Entendiendo que ese Dios a quien servimos tiene el control de todo, hermanos. Ahí está nuestra confianza, que Dios no nos dejará ni nos desamparará. ¿Le ha dejado el Señor, hermano? ¿Se ha olvidado de usted, del Señor, hermano? ¿Ha tenido momentos difíciles en su vida? En su salud, en su vida, con sus hijos, en su trabajo, seguramente. Y el Señor le ha sostenido hoy. Hoy está aquí, hoy estamos aquí. Denle gloria a Dios al Señor, hermano. Estamos aquí por Él. A Él la gloria. A Él el honor. A Él la alabanza por los hijos de los hijos. Amén. El contentamiento del creyente, amados hermanos, descansa en la seguridad de que Dios, en el momento conveniente, hermano, mueve todas las circunstancias en favor de sus hijos, para bien. A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas. Sufrimiento, aflicción, estrechez, gozo, alegría, bonanza, también. Todas las cosas, a quien ama a Dios le va a ayudar para bien, procura para bien. Repito esto, el contentamiento del creyente, hermano, descansa en esa seguridad que tenemos en nuestro ser de que Dios, en el momento conveniente, en el momento en que Él cree conveniente mover todas las circunstancias a nuestro favor, hermano, sean a veces de estrechez, de escasez, Él las mueve para nuestro bien. Él es Dios, hermanos. Y Él tiene un control soberano absolutamente de todo. Él movió todas las circunstancias para usar a Abraham. ¿No es cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Le dijo el Señor.
¿Qué le dijo su esposa? ¿A dónde vamos, marido? No sé. Pero nos vamos a mover. Dios movió todas las circunstancias. ¿Qué me dice de Moisés? Usted conoce la historia. ¿Cómo llegó a ser amamantado? ¿Por quién? ¿Por quién? Amamantado por su madre, pero Por su mamá. En todo lo que el Señor planeó para que él no muriera y fuera rescatado. Ese es esto, en el río. Y que llegara al dominio de Faraón y lo pusieran en las manos de su mamá. Dios, hermanos. ¿Se acuerdan del eunuco? Al que le predicó Felipe. Él movió todas las circunstancias para que, yendo ahí en el camino, le predicara la palabra de Dios y este hombre entregara su vida a Cristo. Todas las circunstancias movidas por Dios, hermano. ¿Qué me dice de José? ¿Qué le pasó a José? de todo, ¿Eh? de todos los malos. ¿Qué le hicieron? Lo vendieron. ¿Quién lo vendió? Sus hermanos. Sus hermanos, fue vendido. ¿Qué más? Lo acusaron injustamente. Lo habían cavado primero un pozo ahí, ¿no? Papá, ¿Y qué le dijeron a su papá? que se había muerto algo. Está muerto, no es cierto, lo vendieron, pasaron estos hombres comprando esclavos y ahí se va como esclavo. Y luego, ¿qué le aconteció? Lo acusan injustamente. Lo acusan injustamente. ¿De qué lo acusaron? De seducir a la Lo acusaron tan tremendamente, hermano, que se quedaron con sus ropas. Pero Dios estuvo. estaba con él. Conoce la historia, hermano. Ya más adelante sabemos que Dios tenía en su provisión, en su bondad, en su amor, un plan para él y para una nación. Que esta nación fuera rescatada en esa grande hambruna. Todo eso lo permitió el Señor. Mire, así lo fue planeando en su perfecta voluntad soberana. Y José lo entendió. Y José lo sabía. Y José lo sabía, hermanos. Abraham, Moisés, el eunuco, José, etcétera, etcétera. Póngase usted ahí. También está ese plan así, hermano, trazado por Dios. ¿Lo puede creer o no? Amén. Sí, amén. Absolutamente así es. Absolutamente así es. Usted está hoy aquí, escuchando la palabra de Dios. Siempre se lo digo, el Señor iba a saber, el Señor sabía que usted iba a venir hoy aquí a este lugar, en qué silla se iba a sentar, a qué hora se iba a llegar. Él está en control perfectamente de todo. ¿Cómo no poner nuestra vida y nuestra confianza en todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos de Dios? Ahí te pertenece todo. Pablo estaba contento, hermanos, porque sabía que las circunstancias, las personas, las situaciones en la vida estaban bajo el control soberano de Dios. Amén. Recuerden, hermanos, estamos viendo 3 afirmaciones que nos llevan a conocer el secreto del contentamiento. Ya vimos la primera. El contentamiento no depende de las circunstancias, hermano, que nos rodean. Depende de esa confianza. De esa confianza en Dios, en el control soberano que Él tiene de todas las cosas. Cualquiera que sea nuestra situación, si usted pasa por hoy o ha pasado, o está pasando por aflicción, recuerde algo, Dios está en control. Dios está en control, hermano. Número 2. El contentamiento no depende de lo que poseemos. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, hermanos, por favor. Y nos dice, sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué, hermanos? Abundancia. Una pausa aquí. Él dice, sé vivir. Cuando alguien dice, yo sé, ¿qué nos está explicando? Que él tiene un conocimiento de algo, ¿no? Yo sé cómo hacer esto. Yo sé cómo cambiar una llanta.
Yo tengo el conocimiento. Yo sé cómo hacer un programa de cómputo. Yo tengo el conocimiento. Yo sé curar una herida. Él dice, yo sé vivir. Yo sé vivir. Es decir, he aprendido algo para la vida. ¿Usted cree que nuestra sociedad en la que hoy vivimos sabe vivir, hermanos? ¿Usted cree que saben vivir? ¿Saben llevar el matrimonio? ¿Saben dirigir a sus hijos? Para muestra, dice, un vistazo allá afuera, ¿verdad? Bueno, allá afuera me refiero a la sociedad, ¿no? Al mundo entero, hermano, tristemente. Sé vivir, decía Pablo. Es decir, alguien que sabe porque ha sido enseñado en algo. Ahora, como creyentes sabemos que el Señor permite diferentes circunstancias en la vida de sus hijos para llevarnos a qué, hermanos, a crecer y a madurar espiritualmente. Dios permite diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida, hermanos, para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Entonces él dice Pablo, sé vivir humildemente. Esta palabra en el griego original significa estar humillado, estar por debajo, humildemente, tener menos de lo que se necesita en ocasiones para la vida diaria. Había escasez, eso es lo que está diciendo. Había escasez en ciertos momentos de la vida de Pablo. No me crea, vamos a la escritura. ¿Qué les parece? 1 Corintios 4:11, por favor. 1 Corintios 4:11, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de algunas situaciones que tuvo que vivir el apóstol Pablo en su servicio al Señor? ¿Estamos ahí, hermanos? 1 Corintios 4:11. Hasta esta hora, ¿qué dice, hermanos? Padecimos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos, ¿verdad? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y ¿qué? Y la soportamos. Verso 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, hermanos. Mire, en pocas palabras, el apóstol Pablo era tratado como basura. Los creyentes eran tratados como la escoria de aquel tiempo, como basura. ¿Usted cree que haya desprecios en nuestros días para la vida de alguien que es de Cristo, que somos creyentes? ¿Menosprecio? Que nada más se enteren, se congrega, lleva su Biblia y que lo vean a uno así menos. Pues sí, así es, hermano. Así es. Hay desprecio todavía, lo hubo en ellos y un desprecio tremendo. Dice, somos las joyas del mundo, el desecho de todos. Nos tratan como basura. ¿Qué dirían, hermanos, al escuchar estos versículos donde Pablo relata sus padecimientos y que dice hemos padecido y nos difaman, estamos desnudos, con hambre, con sed? ¿Qué dirían los falsos maestros del evangelio de la prosperidad? ¿Qué dirían? No digas eso, Pablo. ¿No? Te falta fe. Te falta fe, Pablo. ¿Estás en pecado, Pablo? No has declarado bien, Pablo. No, este no es apóstol. Pues ¿cómo? ¿Cómo que un apóstol de Jesucristo va a padecer eso? Somos hijos del rey, dice, ¿no? En verdad lo somos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que en la vida tendréis, ¿qué? Aflicción, pero confiad. ¿Por qué?
porque yo he vencido el mundo, dice. Nuestra confianza debe estar en Él. Pablo sabía, hermanos, lo que era pasar hambre, sed, como lo leímos, ayuno, que significa hambre, frío, desnudez, los sufrimientos físicos, la tortura incluso mental, la persecución, etcétera, etcétera. Él sabía lo que realmente era pasar necesidad. Pasar necesidad. ¿Comió usted ayer? ¿No? ¿Antes? ¿Toda la semana comió? Sí, amigo. ¿Desayunó hoy? ¿No? Pues, hay que ir a desayunar. ¿Sabe a dónde voy, verdad, hermano? ¿Sabe a dónde voy, verdad? A reflexionar, hermanos. A reflexionar en las bendiciones que tenemos que otras personas no tienen. A reflexionar en nuestra condición. ¿Saben? Miren, hay personas que por sus circunstancias no tienen alimento. O si lo tienen, si comen una vez al día, hermano, mira, con eso fue suficiente. Veíamos un documental, no me acuerdo dónde fue, que iban a recoger, hermanos, Filipinas no, ¿verdad? Iban a recoger de la basura comida, desechos, de las cadenas de comida rápida, hermano, lo que quedaba, los huesitos, y los lavaban, y ¿sabe qué hacían? Los metían a un cierto cocimiento para su beca, no para regalarlo, ¿eh? Sí, la India, ¿no? La India, Sí. para venderlos. Y decía que estaba recogiendo, este está bueno, este ya tiene gusanos, este sí sirve, este no sirve. Hay situaciones difíciles, hermano, de verdad. De mucha necesidad. ¿Tiene un techo, hermano? Hay gente que no tiene casa, hermanos. Que no tiene casa propia, tiene que estar renta y renta. Es difícil. Dele gracias a Dios. Valore lo que tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Hay personas que ganan poco dinero, hermano, y que viven literalmente al día solo para sus más básicas necesidades. Ahora que fue lo del Otis, lo platicamos en la mañana con los hermanos que estamos en la enseñanza de evangelismo. Hermanos, un hermano me hizo favor de su carrito llevarme a... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Para allá, ¿de qué lado? Creo que sí es por allá. A ver a una hermana, porque ya había pasado 2 semanas y no había transporte, no había manera de moverlos. Y ahí vamos, nos agarró la noche porque estábamos llevando despensas a diferentes hermanos. Ya era noche, hermano. Y era un paraje solo, había árboles, pues estaba solo, estaba peligroso. Y le digo a un hermano, le digo, hermano, ¿y por qué vino toda esta gente ahí, jóvenes y señoritas caminando? No, pastor, dice, es que la situación está complicada. Aquí yo tengo familia y vienen caminando para ahorrarse creo que 15 pesos para no pagar un transporte más. Y ya caminan pues un buen tramo. Diferentes necesidades, hermanos. Meditemos en lo que tenemos. En un rato, para aquel que no se desayunó y al rato usted que coma, el plato que tenga enfrente, hermano, acuérdese que lo recibimos de la mano del Señor, que Él provee todo lo que tenemos. Amén. Seamos agradecidos. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Su gozo, hermano, de este hombre, de este siervo del Señor, no estaba en ninguna de las circunstancias. Su gozo no estaba en la escasez, pero ¿sabe qué? Su gozo tampoco estaba cuando él tenía abundancia.
¿Qué pasa cuando el que tiene la pierde? ¿Perderá el gozo? ¿Qué pasa en el corazón de aquel varón que tiene en abundancia en un momento y ahí está su gozo? ¿Qué pasa cuando pierde sus riquezas o sus bienes? ¿Qué pasa? Muchas cosas. Se enferma, dice la hermana, pues muchas cosas. Hay gente que se quita la vida, hermano. Cuando tienen sus acciones y una fuerte cantidad en la bolsa de valores, mire, hay devaluaciones. ¿Sabe que hay gente que se quita la vida en esos momentos? ¿En dónde estaba su contentamiento, hermanos? En los bienes materiales. ¿Los hay? Hay contentamiento. ¿No los hay, hermanos? No hay nada. Qué triste esa vida. Claro, estamos hablando de quien no conoce al Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En las dos circunstancias Pablo tenía gozo. Y podía perder una, podía perder otra, o tener más o menos, pero él no perdía su gozo porque su gozo está en Cristo. No es lo que posee. Antes de su conversión, dice, sé tener abundancia. Antes de su conversión, Pablo era un hombre prominente, era fariseo. El futuro él en esas circunstancias lo tenía seguro, hermano. Era un futuro brillante, prometedor. Había tenido abundancia en varios aspectos. Sin embargo, hermano, Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo, le faltaba algo importante. Podían tener abundancia, pero ¿sabe? Le faltaba el tesoro más preciado. ¿Sabe cuál es? La paz y el contentamiento que solo Cristo Jesús puede traer al corazón del hombre. Eso le faltaba. El apóstol Pablo sabía acerca de vivir padecimiento, necesidad, pero también teniendo mucho más, es decir, en abundancia, también él sabía vivir en equilibrio, hermanos. Él sabía vivir cuando no había y cuando había. Riqueza y pobreza son situaciones, hermanos, importantes en nuestra vida. Y si me permite decirlo, incluso en cierto sentido peligrosas. Le voy a decir por qué. Vamos a Proverbios 30. Qué bueno que apenas son las 8 hermanos, es temprano, ¿verdad? Proverbios 30, amados hermanos, versos 7 a 9. Hablando de pobreza y riqueza. Me avisa cuando llegue ahí, por favor. Dice aquí en Proverbios: dos cosas te he demandado. Dice, no me las niegues antes que muera. Es decir, mientras yo viva, no me dejes sin esto que te voy a decir, por favor. Verso 30. Vanidad y palabra mentirosa, ¿qué, hermano? Aparta de mí. Y ve aquí el punto al que quería llegar. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Verso 9, escuche. No sea que me sacie y ¿qué? Y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de quién, hermanos. De mi Dios. Fuerte, ¿no le parece? Fuerte, hermano. Esto es serio. Hay un peligro ahí en caer en un desequilibrio. El peligro es que con la pobreza alguien pueda hablar mal de Dios, pueda blasfemar o reclamar a Dios que no tenga. Y con la riqueza, hermano, no se diga. No se diga. Con la riqueza nos convertimos en autosuficientes, hermanos, separándonos y olvidándonos de quién cree. De Dios. Mire, cuando la cartera del hombre está llena, hermano,
No es una ley, por supuesto, pero hay una tendencia a olvidarse de Dios. Hay una tendencia en el corazón a decir, no necesito a Dios. Estamos estudiando aquí. No me des más. No me sacies de todo, porque te puedo negar y voy a decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Qué tremendo caer en autosuficiencia, hermanos. Esa gente, aquí lo estamos leyendo, Proverbios 39. ¿Quién es Dios? Desconocer a Dios. ¿Necesito a Dios? ¿Para qué Dios? ¿Qué me puede dar Dios? Dice el mundo. No me congrego y tengo. ¿Para qué la iglesia? No necesito orar, mira, tengo trabajo, tengo comida, casa, dinero, familia. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué los estudios tan temprano? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Tengo todo. Tengo todo. Dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Y esa palabra, esta porción en el griego, hermanos, en el original, en la Biblia de las Américas, dice, he aprendido el secreto para vivir en cualquier circunstancia de la vida. El secreto. Para toda circunstancia he sido capacitado. ¿Para qué había sido capacitado Pablo? Retomo Filipenses 4:12. En su segunda parte, hermano, vayamos ahí por favor. Filipenses 4:12 en su segunda parte. Dice, he sido enseñado para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo habla de estar saciado, de tener abundancia, pero también expresa haber sido entrenado, hermanos, para cuando padecía hambre y necesidad. El Señor permite en nuestra vida distintas cosas, hermanos. Y a veces necesitamos, mire, quien no ha pasado por necesidades no está tan sensible en su vida y en su corazón para ayudar a otros. Cuando hemos pasado por necesidades, hermano, eso lo traemos aquí en nuestro corazón y sabemos lo que es para hacer. Y ayudamos a quien necesita, hermanos. Porque hemos sido entrenados por Dios. Pablo había sido entrenado para tener contentamiento, no importando si tenía o no tenía, porque el contentamiento del creyente no depende de lo que posee. Y saben, pese a estas verdades bíblicas, hermano, el mundo, las personas en nuestra sociedad insisten en buscar el contentamiento en muchas cosas excepto el Señor. Lo buscan en donde es imposible hallarlo. El mundo, hablando en términos generales, busca el contentamiento en la fama, ¿en qué más, hermanos? En las relaciones con otras personas, en el trabajo, en el dinero, en las posesiones, ¿no es cierto? Hoy el mundo se mueve así. Hoy las personas viven para tener posesiones. Job había sido capacitado por Dios, hermanos, en medio de la aflicción, para que él pudiera comprender la realidad y el equilibrio de las posesiones. Acompáñenme a Job 1:21. Job 1:21. Conoce la historia de Job, ¿verdad? Perdió todo, ¿no es cierto? Perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, perdió ganado, perdió posesiones, perdió todo. Y por si fuera poco, su esposa
fuerte, ¿verdad?, contra él. Dice Job 1:21. Y dijo Job: desnudo, ¿qué, hermanos? Salí del vientre de mi madre, había perdido todo, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Y vea esta frase, en esa condición de Job: sea el nombre de Jehová, ¿qué, hermano? Bendito. Bendito. Eso es ser entrenado y entendido en las cosas de Dios, acerca de lo que poseemos, amados. Job sabía el equilibrio en todo esto. Si quieren no lo busque, voy a ir. Eclesiastés 5:15. ¿Quién escribió Eclesiastés, hermano? ¿Quién? Así es, el hombre más sabio que Dios ha permitido aquí en la tierra. Vean lo que dijo. Él tuvo riquezas impresionantes, hermano. Allá en Eclesiastés expresa unas cosas tremendas. Lea el Eclesiastés, hermano. El capítulo 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose como él vino. O sea, ¿cómo venimos, hermano? Sin nada, ¿no? Así se va. Y nadie tiene de su y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, vamos a partir y ni la cartera vamos a poder. Al menos que nos la pongan ahí, ¿no? Ábrelo. Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Miren, vamos de paso. Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Él nos espera, va a venir con nosotros para un día estar con Él. Aunque la situación de Pablo, hermanos, era muy complicada, aunque había padecido mucho, había sido apedreado en Listra, usted conoce todo esto, hermano, había sido dejado ahí casi como muerto, lo golpearon, lo apedrearon como muerto, y unos hermanos ahí pues lo levantaron, lo llevaron y siguió predicando el otro día el evangelio. Había sido encarcelado, azotado ahí en Tesalónica y ahora aquí encarcelado en Roma, hermanos. A pesar de todo eso, Pablo no cayó ni en ansiedad, hermano. Pablo no cayó en depresión, hermano. Ni tampoco se amargó en su corazón. Ni siquiera estaba descontento, hermano. No le importó estar en prisión y subsistir incluso con alimento tal vez muy escaso. Nada de esto afectó su contentamiento a pesar de sus privaciones materiales. Según a los Corintios 6:9. Esto es hermoso, hermano. Según a los Corintios 6:9 y 10. Porque expresa el corazón, hermanos, de alguien que en verdad conoce al Señor, de alguien que ha sido entrenado por Él, de alguien que ha sido sostenido en el tiempo difícil de la vida, que ha sido sostenido por Dios en medio del padecimiento. Según a los Corintios 6:9 y 10. Espero a que llegue. ¿Cómo expresa Pablo su condición? La de los creyentes en ese momento, hermano, en sus aflicciones. Dice, como desconocidos, pero bien que, como moribundos, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no que, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre que, hermanos, escuche, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a ¿cuántos? A muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, la riqueza está en el Señor Jesucristo. No me refiero a la material. La fortaleza, el sustento, la dirección, el ánimo, el poder que nos infunde para poder hacer frente a cualquier situación en nuestra vida, emana de nuestro Señor Jesucristo. Como no teniendo nada, pero en realidad teniéndolo absolutamente todo en el Señor. Pablo, aunque no tenía nada, lo poseía todo por ser de Cristo, hermanos.
¿Usted está en Cristo hoy? Por supuesto, al estar en Cristo incluía ese contentamiento del creyente. Yo pregunto, hermano, ¿existirá un verdadero contentamiento hoy en día en nuestra sociedad? ¿Habrá contentamiento en los corazones? Pregunto, ¿lo habrá? No. ¿Y si tiene dinero? Quiere más. No hay contentamiento. No hay problemas del dinero. Raíz de todos los males, ¿verdad? Es El amor al dinero. el amor, no el dinero. ¿Y si tiene grandes lujos? ¿Hay contentamiento? Uno los ve muy felices luego, ¿no? No es el contentamiento que da Dios, hermanos. Ese corazón está en los bienes materiales. Nosotros somos bienaventurados, benditos del Señor, por poner nuestra fe en Él. Entonces la pregunta obliga, ¿poseer, hermanos, es garantía de contentamiento? ¿Poseer? Por supuesto que no. La realidad es que las personas no tienen un verdadero contentamiento acerca de sus vidas. En ocasiones, incluso los que más dinero tienen cuentan con ansiedad, ¿no es cierto? Cuentan con problemas. Se sienten a veces hasta solos. Nada les llena, como ya lo comentaron, teniéndolo todo, lo humanamente comprable. No tienen contentamiento. No el que Dios da, hermanos. Mire, la sociedad, mucha gente piensa que Dios no existe. ¿Sí o no? Hay personas que dicen, no hay. Eso es un engaño del maligno. Con ese engaño de que Dios no existe, mire, muchas personas saben a quién ponen en lugar de Dios. ¿A quién creen? Al propio hombre, al ser humano. El Dios de aquellos que no están en Cristo son ellos mismos. El hombre. Y hacen el objeto, hermanos, o la razón de su vida, de su existencia, la razón de su vida, ¿sabe cuál es? Es suplir sus necesidades. Esa es la razón de la vida para ellos. Para nosotros, el vivir, ¿qué? Es Cristo, es vivir a sus pies, es vivir en obediencia a Él. Y el morir sabemos que es una bendición porque es ganancia, hermanos. Nosotros vivimos para el Señor. Vivimos para honrarlo, para glorificarle, para agradecerle, para servirle, para dar bendición a otros. Como no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo. Bendiciendo a otros, hermanos. Y mire, hay engaño. El sistema gobernado en este mundo, ¿quién maneja ese sistema, hermanos? El príncipe de este mundo es el que maneja el sistema mundano. El que seduce a la droga, al alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo lleno, impregnado del pecado. ¿Por qué, hermano? Hay engaño, todo es engaño. Él es el engañador, hermano. Y maneja este sistema. Lo que antes, por ejemplo, lo que antes puede ser un deseo, ahora se vuelve una necesidad apremiante en el corazón, sobre todo en las cosas de consumo. Hablando de posesiones o de poseer cosas, se vuelve una necesidad apremiante, cosas que, híjole, hermano. Mire, cuando va a salir un celular nuevo, de la última versión, es el de la manzanita. ¿Sí son de la manzanita? Hay personas que se quedan, no sé si días, a lo mejor exagerando, se quedan hasta un día desvelada haciendo fila, ¿no? Es lo que quiero darle a entender, explicarme, hermano. Eso es un engaño realmente.
lugar sea malo, cuando se usa hacerlo todo para la gloria de Dios, hermano. Ahí está la clave. Pero el hombre está engañado por el sistema de este mundo. Hacer fila por un celular. Hoy la gente paga por un celular y por meses lo está pagando y paga. Y si se lo roban a los 2 días. ¿Es ese equilibrio, hermanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro, estamos hablando de allá afuera, hermano. Lo que era un deseo, ahora es una necesidad apremiante de poseer, hermano. Dice John MacArthur lo siguiente, escuche por favor. Por consiguiente, los hombres necesitan mejores empleos, autos más lujosos y casas más amplias. Y las mujeres necesitan una carrera fuera del hogar. Como un hámster, un animalito, ¿lo conoce, verdad? Como un hámster que gira sin parar en una rueda, sin llegar a ninguna parte, así las personas persiguen con desesperación el contentamiento que siempre parece estar fuera de su alcance. Fin de la cita. Así está el mundo, hermanos. No van a tener contentamiento. Si usted está aquí hoy sin Cristo, usted no va a tener es más, no conoce el contentamiento. Rinda su vida al Señor, entregue su vida al Señor. Hoy, el verdadero contentamiento solo viene de Dios. ¿Y sabe qué hace esto, hermano? Faculta a todo creyente para estar contentos con lo que el Señor nos ha provisto. ¿Cuántos dicen así? La verdadera fuente del contentamiento del creyente no está en lo que tiene o en lo que no tiene, en lo que posee o en lo que no posee. No está ahí. Y aquí estamos ya llegando, hermanos, a nuestra tercera y última afirmación que nos lleva a conocer el secreto del contentamiento. La tercera es: el contentamiento depende de estar en Cristo. El contentamiento del que estamos hablando y del que nos habla la palabra de Dios depende, hermano, de estar en Cristo, no de las circunstancias, no de las situaciones, no de lo que poseemos. Depende de estar en Cristo. Filipenses 4:13, un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué, hermanos? Que me fortalece. Este es uno de los versículos más mal interpretados de la Escritura, ¿sabes? Muchas veces citado así como para toda ocasión. Entendemos el contexto, hermanos. ¿A qué se refiere? Por lo que ya estudiamos, ¿sí? La gente lo usa para toda ocasión y para todo propósito. ¿Acaso Pablo está diciendo que el hombre está habilitado para hacer cualquier cosa, hermanos? ¿Está diciendo eso la palabra de Dios? Por supuesto que no. Está diciendo lo que está diciendo en el contexto que ahorita ya entendemos. No está diciendo que el hombre es indetenible, invencible o todopoderoso. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo esto, hermano. ¿Sí? No está diciendo que todo lo que deseamos lo podemos hacer o lograr. Dice ahí, vamos a estudiar, todo lo puede. Hermanos, el contexto nos enseña que el apóstol Pablo se refiere a necesidades físicas, ¿no es cierto? Él ha hablado de tener y no tener, hermanos. Es su provisión. Necesidades físicas. Ese es el contexto de que ya estudiamos ya suficiente, casi una hora. Dice, todo lo puedo. Ese poder, creo que viene de dunamis, de fuerza, de poder, hermano. Donde viene dinamita, es tener fuerza. Todo lo puedo. Lo que este versículo, hermano, nos enseña es que Pablo había encontrado la fuente de su contentamiento, no importando su condición. Esa fuente es el Señor Jesucristo. Ahí está lo que podemos hacer. Ahí está nuestra fuerza, hermanos. Amén.
Pablo había llegado en ciertos momentos, hermano, al límite de su vida, al límite de sus recursos, incluso su propia vida, hermanos. Sus propias fuerzas menguaron, sin embargo, fue fortalecido por su Salvador Jesucristo. Pablo, hermanos, pudo vencer todo lo que se le presentó, las más extremas carencias y dificultades físicas. Y lo pudo hacer, hermanos, pudo salir adelante gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio en Cristo a sus hijos e hijas. Solamente quien no está en Cristo y está luchando en sus fuerzas. Y las fuerzas humanas son finitas y limitadas. Limitadas, hermanos. ¿Tiene batallas hoy usted? Dios sabe, ¿no? No luche en sus fuerzas. ¿Sabe dónde está el contentamiento incluso? En las fuerzas que da Dios en Cristo a sus hijos, a los que le temen, a los que le aman, a los que le obedecen, a los que se santifican, a los que buscan el rostro del Señor en oración. A ellos Dios provee de este gozo, de este contentamiento, no importando las circunstancias en que nos encontremos. Por ello, para Pablo, hermano, no importó cuán difíciles situaciones tuvo que enfrentar, cuán difíciles luchas. Pablo tenía un sostén espiritual que es Cristo. La capacidad de Pablo y de todo creyente para afrontar toda adversidad y toda aflicción y tener contentamiento, hermanos, proviene de nuestra unión con Jesús. El Señor es nuestro ayudador. ¿Sabe cuándo? En todo tiempo. Tiempo de aflicción y de abundancia, hermano, de escasez. Y le voy a decir algo, aún, hermano, si usted pasa un tiempo en que todos nos llegaran a abandonar, hermano, el Señor estará ahí para darnos fuerzas. Escuche eso, hermano. 2 Timoteo 4:16. Segunda Timoteo 4:16. Vaya que tuvo que comparecer ante las autoridades en diferentes ocasiones, Pablo. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me, ¿qué, hermanos? Me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Vean, corazón que conoce al Señor. No vieron por mí, nadie me ayudó. El Señor no les toma en cuenta esto. Perdónalos. Verso 17. Pero, de esos benditos peros, hermano, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nadie estuvo ahí con él, pero el Señor estuvo a su lado. El Señor Jesucristo es para nosotros los creyentes, hermano, esa fuente de contentamiento, gozo, paz, esperanza y fortaleza. Segunda a los Corintios 12:10, hermanos. Vamos sobre el final, por favor. Segunda a los Corintios 12:10. Dice Pablo, por lo cual, por amor a quién? A Cristo me gozo. Otra vez el gozo, tengo contentamiento. ¿En qué tiene contentamiento, hermano? Escuchen, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil. Entonces, ¿qué, hermanos? Soy fuerte. ¿Quién le da esa fuerza, hermano? El Señor.
Cuando somos débiles y frágiles y reconocemos que dependemos de Él, que nuestras fuerzas menguan, mire, es cuando se manifiesta el poder de Dios en nosotros, como dice la Escritura. Pablo y todo creyente es lo suficientemente fuerte para soportarlo todo en su unión con Cristo, hermanos, que nos fortalece. Por eso todo lo podemos, todas esas ofrendas, todo lo que Dios ha planeado para nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, todo eso lo podemos enfrentar en Cristo Jesús, porque Él nos da fuerza para hacerlo. Este es el contexto, hermano, correcto. Todo cuanto sea necesario afrontar, hermano, en abundancia o en escasez, todo lo podemos enfrentar solo con la fuerza y el aliento que tenemos en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Concluimos, hermanos, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y Él está en control absolutamente de todo lo que acontece en nuestra vida y en el universo entero. La providencia de Dios tiene en cuenta todos los factores, hermanos, alrededor de las vidas, de nuestra vida. Él tiene en cuenta todos los sucesos, todas las palabras, los hechos, las decisiones, eventualidades, todos los elementos de la vida. Él está en control de todo eso. Dios, a la manera de Él sobrenatural, Él los acomoda, hermano, a la perfección y con mucha precisión. Para una cosa, para cumplir sus propósitos perfectos y soberanos en la vida de todos sus hijos. Dios organizó todo, hermano, de manera providencial para que José, como ya lo platicábamos, fuera elevado a un rango de eminencia allí en Egipto, para poder preservar a un pueblo. Y él dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerda que había hambruna, ¿verdad? Pero Dios en su providencia movió todo eso para cumplir ese propósito, hermano. Por eso la paz de Dios y el contentamiento no está ligado a las circunstancias, sino a la persona y la obra de Cristo. En su providencia mueve todo, la aflicción, a veces la estrechez, a veces ciertas circunstancias, hermano, que vienen a nuestra vida para recordar que dependemos de Él y que no vamos a tener fuerzas más que solamente del Señor, de doblar nuestras rodillas, de rendirnos a Él, de hablar con Él y de depender de Él para tener contentamiento aún en la escasez, en la estrechez y en la aflicción. No sé qué situación usted hoy esté viviendo o haya vivido en el pasado. Tal vez hoy está sin fuerzas, tal vez hoy no está con el aliento, el ánimo que debería de tener. Tal vez ha pensado que sus fuerzas menguan por la aflicción que tal vez pueda vivir. Pero hoy quiero que medite lo que el Señor nos habla. Hoy es este mensaje en su corazón, en lo que Dios nos ha hablado, que el verdadero contentamiento no depende de las situaciones que estemos viviendo, que el verdadero contentamiento en la vida del creyente no depende de lo que poseemos, sino que ese contentamiento que Dios desea en nosotros, hermanos, depende de estar en Cristo, de nuestra unión con Cristo. Pablo por ello pudo vencer, hermano, pudo afrontar aquellas cosas tan tremendas que ninguno de nosotros, en el sentido en el que hemos leído la palabra, hemos tenido que enfrentar. Él pudo hacerlo. Dice la palabra de Dios que Dios da esfuerzo, da fuerza al cansado, hermano, y multiplica las fuerzas a quien ya no tiene ninguna. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, hermanos. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso promete el Señor a aquellos que confían en Él. El contentamiento viene a nuestra vida, hermano, cuando descansamos en la gracia sustentadora de Cristo. En aquellos que confían por completo en el poder de Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Por eso venga Cristo. Venga Cristo. Busque al Señor. Pase tiempo con Él en oración, leyendo su palabra, hablando con Él, derramando sus cargas con Él, fortaleciéndose en Él. Y Él le capacitará para vivir con gozo y verdadero contentamiento, no como el mundo, hermano, sino en el contentamiento que solamente puede venir de Dios. Oremos. Señor, bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por capacitarnos a través de ella. Gracias por fortalecernos, por recordarnos el secreto del contentamiento del creyente, el contentamiento verdadero, Señor. Gracias por recordarnos que ese contentamiento viene de ti, depende de ti, de confiar en ti, de confiar en tu soberanía, de confiar en tu providencia, Señor. Ayúdanos a entender esto hoy, Señor, y aceptar tu providencia, Señor. Aceptar que tú mueves todas las circunstancias, personas, tiempos, todo lo mueves tú, Señor, en tu designio soberano, incluso las aflicciones que podamos tener que enfrentar, Señor, que podamos recordar que están en tu control, que tú las has planeado desde la eternidad. Que podamos entender que todo lo que vivimos, Señor, tú lo has planeado así, Señor, para poder descansar en ti en el tiempo difícil, Señor, y sostenernos de tu mano. Enséñanos, Padre, a vivir contentos con lo que tenemos, cualquiera que sea nuestras circunstancias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, si hubiese alguien aquí que no te conoce, que no tiene este contentamiento, sino que su vida es vacía, buscando el contentamiento en las cosas de este mundo. Si fuese así, Señor, te rogamos que por la obra de tu Espíritu le convenzas, Señor, de su verdadera condición ante tus ojos, Señor. Que le convenzas de que su verdadera necesidad es Cristo en su vida, Padre. Haz la obra de salvación, por favor. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que no somos nosotros, Señor. Que no es en nuestras fuerzas, Señor, que podemos enfrentar las dificultades de la vida. Es en ti, Señor, en lo que somos en ti. Es en ti, Señor, que cuando somos débiles, tú nos fortaleces. Hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos. Hay muchas personas que están enfermas, Señor. Hoy te pedimos por el hermano Hugo, por el hermano Carlos, por Asael, por la hermana Mónica, por amigos, Señor. Conoces sus vidas, conoces su aflicción, conoces lo que hoy están pasando. Te pedimos por aquellos que hoy no pudieron estar aquí, Señor. Bendíceles, susténtales, provéeles, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Todo lo recibimos de ti. No hay nada de qué jactarnos. Tú nos das la fuerza, Señor, y el aliento y aún el contentamiento, Padre, para vivir en cualquier circunstancia. Gracias, Señor. No somos nosotros, Señor. Eres tú en nosotros. Eres tú en nosotros. Gracias, Señor, porque oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén y amén.